Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar a Noruega 1940, un juego de Trafalgar Editions. Tenemos por aquí la cajita, ¿vale? Es un juego operacional y también táctico, en el cual, pues, dependiendo del bando que elijamos, tendremos que o echar a los alemanes o que los alemanes se hagan con Noruega, evidentemente, ¿vale? Entonces, deciros, este mapa se divide en tres zonas: la zona norte, la zona centro y la zona sur. Sé que la zona norte no la estáis viendo y sé que tengo por aquí el foquito que está molestando un poquito, ¿vale? Intentaré de alguna manera pues que no se note tanto, porque es que si no enciendo el foquito no se ve un carajo. Venga, ahora os voy a enseñar dónde tenemos aquí los tokens, que no los tengo todos puestos en sus sitios, sino los tengo en cajitas por el tema de conservarlo bien, porque en la zona donde estoy, pues entre que tardo un poquito en grabar todo y tal, pues al final cojo un poquito de polvo y no, la verdad es que no me compensaba, ¿vale? Venga, voy a enseñaros el panel de dónde está distribuido todas las cositas y os voy explicando y empezamos un poquito el juego, ¿vale? Venga, por aquí tenemos a los alemanes. Ya lo tengo distribuido según el setup. ¿Cómo se hace el setup? Bueno, en el reglamento, en la parte final, se dice cómo se hace el setup de la parte de los aliados y noruegos, ¿vale? Y la parte de los alemanes, ahora os explicaré cómo va. Primero, deciros que esto se ha de colocar de esta manera, aparte de los puntos de transporte y también los puntos de flotas, ¿vale? También tenemos por aquí los subut y demás cositas, ¿vale? Y esto de aquí es para las primeras oleadas y demás, que os voy a ir enseñando a medida que vayamos jugando. Ya sabéis que a mí me gusta enseñaros a jugar jugando, que creo que es la mejor manera. Por aquí tenemos unidad de paracaidistas y esto de aquí diréis, joder, ¿y esto de señuelo y tal? Bueno, pues lo vamos viendo, porque cuando empiezan a entrar flotas, nosotros tenemos que decidir qué unidades van a ir en la flota 4, la flota 5 o la flota 13, da igual lo que nosotros elijamos, porque esto es, digamos, la niebla de guerra, ¿vale? Nosotros esto lo tenemos oculto, el contrincante no lo ve, y como no lo ve, no va a saber dónde está. Lo mismo va a pasar con los noruegos y también los aliados. Después aquí empiezan con una serie de puntos, ¿vale? Que son los puntos de flota y los puntos de transporte, que ya iremos viendo cómo funciona. No lo he puesto todo, ya lo he dicho, porque lo tengo metido en las cajitas por el tema este, ¿no? Que como sé que voy a tardar esto en grabarlo, porque me va a llevar tiempo, y os digo por qué. El reglamento es un poco duro, ¿vale? Es un poco duro, aunque después jugar es fácil, pero a las primeras vistazos que le echas dices, no sé por dónde cogerlo. Bueno, no hay problema, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito, muy poquito a poquito, ¿vale? No van a ser vídeos muy largos para que veáis su funcionamiento e ir explicando las cositas muy despacio, porque yo os digo, tiene su historia, ¿vale? Por aquí, como estáis viendo, son puntos de flota, ¿vale? Que es por la parte de los noruegos. Como veis, tenemos por aquí... ¡Epa! Buah, vale, se me va a destrozar todo, ¿vale? Son 9 puntos y 12 puntos. Esto se utiliza para el ataque, ¿vale? Para el ataque. Lo tenemos fenomenal. Vamos a ver si lo dejamos por aquí. También por parte de los aliados, que en este caso serían los ingleses, tienen pues 48 puntos de flotas y 28 puntos de transporte. Venga, vamos a verlo. Pues venga, lo tenemos por aquí, como lo estáis viendo, los noruegos ya lo tienen por ahí repartido, que en este caso, pues en este primer turno no entran de momento estas flotas. De hecho, hay flotas que están amarradas, que ya iremos viendo cuando sea el desembarco por la parte de los alemanes, que están amarradas en puerto, y con ello, pues bueno, pues sucederá una serie de cositas que ya veremos. Bueno, por aquí tenemos en la línea 1 o en la flota 1, ¿veis estos redondeles que no he explicado? Significa la ubicación, o sea, la flota que va a contener, pues, bueno, la niebla de guerra, el número de niebla de guerra que va a contener, pues, una flota
o varias flotas, ¿vale? Como es en este caso, o también señuelos, o también ejércitos de infantería que va junto con el transporte y demás, ¿vale? Lo vamos viendo poco a poco, poquito a poquito. Vale, esto yo lo he hecho de manera aleatoria, es decir, yo voy a jugar con los alemanes. Ya sabéis que me gusta jugar, vamos a llamar, con los malos malosos. Entonces, al jugar con los alemanes, yo lo he colocado donde yo he querido. Y después, con estos tres, pues he tirado el dadete y donde ha tocado, pues ha tocado. Y ya está, ¿vale? Ahora os enseño el mapa y os explico lo que os voy comentando. Por aquí tenemos los puntos muy necesarios, puntitos guapos para los cazas, para los bombarderos y para nada más, ¿no? Me falta, sí, me falta esto, ¿vale? Esto de aquí son los exploradores, ¿vale? Son aviones de exploración que nos vienen muy bien para saber qué flotas podemos descubrir y poder atacar. Así de sencillo, o sea, no tiene más. Por aquí, bueno, pues lo mismo que los alemanes. Aquí tienen unos bombarderos por la parte de los noruegos, por aquí tienen unos cazas y por aquí, pues los ingleses tienen avioncitos para intentar descubrir qué flotas tengo. Así que, bueno, poquito a poquito, muy bien. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, pues cuando ellos quieren hacer un par de misiones, pues que es lo máximo que tienen, 1 y 2, ¿vale? O un par de misiones, que serían un par de aviones, para poder localizar a mis flotas. Pues tiran un dado de 6, si sale un 6, pues lo localizan qué es lo que contiene esa flota, y si no, pues nada, ¿vale? Por aquí, puntuación por parte de los alemanes. El cuadro no es que esté al revés, es que, bueno, ahora os enseño, intento hacer un poquito de cenital el mapa para que veáis por qué esto está así, ¿vale? Aquí tenemos los puntos de transporte por parte de los ingleses. Tenemos por aquí puntos de combate flota normal y corriente por parte de los noruegos. Por aquí ya tenemos a los alemanes, como estáis viendo, y también por aquí los puntos de combate de los ingleses, ¿vale? Por lo demás, vamos a ver cómo está ahora mismo montado todo el tinglado. Venga, esto es lo que yo os decía. Yo tengo aquí en el 1, ¿vale? Tengo por aquí una flota de 12 puntos y además tengo, pues, esto de aquí, ¿vale? Tenemos por aquí un infantería y tenemos 12 puntitos guapos, guapos, guapos de una flota. Como veis, como os he comentado antes, se utiliza esto porque estas unidades son la niebla de guerra. Tiene que saber el enemigo qué es lo que contiene esto, si quiere, evidentemente, si quiere, pero lógicamente quiere querer porque si no lo va a tener chungo, porque entonces desembarcan y la van a liar parda los ingleses. Perdón, los ingleses, los alemanes. Por aquí tenemos la flota 3, que nosotros no sabemos lo que contiene. Por aquí tenemos la flota 1 por la parte de los ingleses, ¿vale? Flota 2 por parte de los alemanes, que nosotros tenemos aquí un señuelo. En el 1 no sabemos lo que tiene. En el 2, ¿vale? No sabemos lo que tienen y en el 3 pues nosotros tenemos un señuelo, ¿vale? El resto de cajas, a ver, voy a hacer así, pop, ¿vale? Esta caja y otra caja que por aquí, esta de aquí, ¿vale? Están vacías, no la he querido utilizar porque estas van a ir dirección Narvik, es decir, dirección norte, con lo cual aquí me compensaba ir cuanto antes para arriba mejor. Eso no significa que cuando se acabe el turno, las que estén aquí o en el otro lado tengan que venir aquí. No, pueden pasar a la zona centro y de la zona centro a la zona norte. Pero vamos, yo lo he colocado así, cada uno lo puede colocar en cualquiera de las 5 casillas sin ningún problema, ¿vale? Fenomenal, esto es la parte del setup inicial por parte de los noruegos. Dame un momento, ¿vale? Ya lo tengo así un poquito en cenital, ¿veis? Cómo están las cajitas estas y la caja de puntuación está al revés, por eso lo veis al revés, la caja de puntuación, ¿vale? Porque el resto de cositas está como lo estáis viendo aquí. ¿Que podían haberle dado la vuelta a la caja de puntos y haberlos puesto mirando hacia este lado? También, pero son cosas del diseñador, yo ahí ya no me puedo meter, ¿vale? Como veis, este es el despliegue inicial, ¿vale? Las tropas, pues tenemos ahora mismo varios... bueno, nosotros no, más bien los noruegos pues tienen artillería, artillería antiaérea, tienen varios regimientos y desplaza por todo
por todo el mapa, incluso por allí el norte, ya sé que no lo estáis viendo, pero por el norte también hay más cositas para intentar que el desembarco no se efectúe cuando llegue el momento, ¿vale? Bueno, yo creo que llegados hasta aquí, la mejor manera es jugar, ¿vale? Jugar, vamos a jugar la partidita, a ver qué tal sale. Y espero no cometer muchos errores. Ya os digo que yo esto lo he echado a rodar, lo he intentado por lo menos echar a rodar, he jugado partidas y tal. Vamos a ver si no cometo muchos errores, porque yo os digo que las reglas son un poquito duras. No es que sean difíciles, simplemente que hay pequeñas cositas que faltan y no sé. Bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Que yo creo que he dado con todo porque tengo una fax, hablé con el creador y tal, y quiero echar a rodar este juego, creo que merece la pena. Ya sabéis que si no merecía la pena, yo creo que aquí no lo traigo. Y vamos a ello, ¿vale? Pues yo creo que vamos a empezar, ya lo estáis viendo más o menos en cenital, ya veis casi todo el mapa, aquí faltaría, bueno, pues un poquito de la parte de hashtag, que está bastante más al norte, pero bueno, no da tanto la cámara porque si no, no os puedo enseñar por la parte esta lo que vamos a hacer, ¿vale? Venga. Turno de juego. ¿Cómo se juega esto? Pues mirad, en la primera página ya aparecen las fases de juego. Comentaros, en el reglamento la fase aérea está cambiada con la fase terrestre. Es decir, que aquí os explica primero la fase aérea, ¿vale? Y después te explica la fase... Perdón, la fase aérea. La fase terrestre te lo explica antes que la fase naval. Las fases son fase de climatología, después la fase de abastecimiento o reorganización, ¿vale? Después le iría la fase naval, la fase aérea y la fase terrestre. Pues en el manual lo tienen cambiado, ¿vale? Cuando te lo están explicando, primero empieza por la fase terrestre y después por la naval. O sea, un desastre, yo os digo, mirar, para que veáis, ¿ves? Esta es la fase naval, que es el punto 9, cuando debería ser el punto 8, ¿vale? Lo tenemos por aquí, fase aérea, que no puede ser. Por eso os digo que el juego, bueno, pues es un poquillo durete para ciertas cositas, ¿vale? Pues venga, vamos a jugar. Empezamos. Fase de climatología, ¿vale? De hecho, tenemos por aquí un pequeño resumen. Fase de climatología. No hay fase de climatología. ¿Cuándo se juega la fase de climatología? Pues a partir del turno 6, ¿vale? En el turno 6 se juega, pues esa fase se tira un dado y dependiendo de lo que salga, pues puede haber buen tiempo, mal tiempo o regulero el tiempo, ¿vale? Temporal, que eso viene muy mal. Bueno, lo iremos viendo cuando llegue su momento. Venga, vamos a ver, cositas. Fase de reorganización y abastecimiento. Ahora mismo están todas las unidades reabastecidas, ¿vale? No, por parte de los alemanes todavía no han llegado, con lo cual está todo que no necesitan suministros de ningún tipo. Con lo cual, todo va muy bien. Aparte, esto es a partir del turno 6, ¿vale? También. A partir del turno 6 ya hay que empezar a ver los suministros, que son estos puntitos de por aquí, ¿vale? Para poder realizar ataques. Si no hay suministros, no se puede hacer ataques. Si te puedes defender, tendrías una penalización, perdón, pero podrías defenderte. Vale, venga. Fase naval. Esto es lo que ahora mismo necesitamos. ¿Cómo se juega la fase naval? Pues muy sencillo. Lo primero de todo es... esto lo he movido. Lo primero de todo que hay que hacer es movimiento, ¿vale? De hecho, viene aquí. Movimiento de flotas. Pues nosotros vamos a mover nuestras flotas. Como tenemos que ir dirección Narvik, que está por allí por el norte, pues vamos a moverlos. Venga, ¿cómo se mueven? Simplemente coges y lo pones donde tú quieras, ¿vale? Yo voy a mantener esto así y ya está. No tiene mayor historia, ¿veis? Esto fácil, sencillo para toda la familia. No hay ningún problema, ¿vale? Pues venga, ya hemos movido estos. Pues ahora podemos colocar submarinos si queremos. No voy a colocar ningún submarino porque no me interesa de momento hacer nada. Porque como me he movido, aquí no tengo ningún inglés ni ningún noruego para descubrir qué tipo de flotas tiene y entrar en combate. No me interesa. Los submarinos se utilizan para descubrir flotas y poder entrar en combate con lo que tengamos aquí oculto, ¿vale? Fenomenal, venga, pues desembarcos, no hay desembarcos porque el desembarco empieza a partir del turno 3, creo recordar. A partir del turno 3 creo que empezaban los desembarcos. Vale, venga,
Fase de combate, no hay fase de combate, ¿vale? Vamos a la fase aérea, pues tampoco podría utilizar la fase aérea para intentar descubrir qué es lo que hay aquí. Podría ser una solución, ¿vale? Podemos gastar puntitos de combate si queréis, y así vemos cómo funciona esto. De hecho, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo sin ningún problema. Venga, vamos a hacerlo y así lo veis. Venga, vamos a utilizar los 3 puntitos, ¿vale? Los 3 puntitos que tenemos por aquí. Creo que lo estáis viendo. No lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí, sí lo estáis viendo. Vale, y este de bombardero se queda aquí. Y vamos a coger los avioncitos. Dame un momento porque lo tengo fuera. Venga, familia, antes de continuar, deciros que aparte de lo que habéis visto que os he enseñado del pequeño resumen, bueno, de turno de juego, pues yo me he hecho una chuletilla de turno de juego aquí bastante más desglosado, ¿vale? Y un resumen de las fases, aunque está sin terminar, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo iré terminando poco a poco, por eso lo tengo todo arrugado, ¿vale? O sea, porque es para manipular, que esta no es la versión final, sino estoy toqueteando, pero por lo menos aquí ya lo que es el tema de las fases de turno lo tengo ya súper desglosado, ¿vale? Entonces voy a utilizar esto, en vez de utilizar la parte trasera de las reglas, que viene pues 4 cositas y aparte que faltan otras, como por ejemplo la colocación de nuevas flotas y demás cositas. Bueno, venga, antes de continuar, más cosas que debo de comentaros. Tengo que comentaros que he movido, bueno, como habéis visto, moví estas flotas por aquí. Y comentaros también que van a entrar ahora otras nuevas flotas por la parte alemana, o sea, por mi parte, y que vamos a coger el 4, ¿vale? El 4 lo voy a poner aquí, el 5 que va a estar aquí, ¿vale? Uy, el 5 no. Bueno, el 5 ya os digo lo que contiene. El 5 contiene un barco, ¿vale? Una flota de 4, tiene aquí la 138 de la tercera división y la 223 de la tercera división. Esto es ingenieros y esto de aquí pues infantería normal y corriente, ¿vale? Este que veis aquí, esta bandera cuadrada significa que es regimiento, ¿vale? Mientras que la bandera que tiene forma de triángulo pues es batallón. Bueno, eso lo veremos que es importante para el tema de los apilamientos cuando lleguemos a tierra, ¿vale? Venga, pues fenomenal, continuamos. El 5 lo voy a poner aquí y el 6 pues lo voy a poner aquí. 4 y 6 son señuelos, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, vale. Pues ahora vamos a ver, lo tenemos por aquí, ¿vale? Que es movimiento de las flotas, colocación de las nuevas flotas, que es lo que acabamos de hacer. Ahora colocación de submarinos, no voy a colocar submarinos, podría hacerlo, pero sinceramente paso. No, en esta, tal como estamos ahora, de momento no me interesa, ¿vale? Ahora, desembarcos, ¿vale? Que se produce a partir del turno 3, ver en el orden de batalla. Bueno, pues en el orden de batalla, que lo tenemos por aquí, bueno, ya sabéis que es... a ver si doy con ello, dame un momentín, a ver si doy con esta cosa, jopetas, ¿vale? El orden de batalla, que lo tenemos por aquí, y en el... a ver, vamos a dejar esto por aquí. Y en el orden de batalla pues ya nos va diciendo que a partir de aquí creo que es el día 9. A partir del día 9, que es día 8, día 8, día 8, día 9, pues debería estar por aquí. Lo de la orden de batalla, bueno, de todas formas, aunque no venga, ¿vale? Aunque no lo veáis, que sepáis que el día 9 se ejecuta, pues esto, el desembarco, ¿vale? El primer desembarco. De hecho... creo que no venía aquí, sino que venía en otro lado, pero no me acuerdo dónde, no me acuerdo dónde venía esto, ¿vale? No me acuerdo dónde, creo que era en el propio reglamento, pero bueno, quedaros con la copla, a partir del 3, del turno 3, se hace el desembarco. Bueno, vale, pues venga, listo esto, pues, ¿qué más cositas? Combate, venga, se lanza un dado, pues si hay combates de barcos, no hay ningún combate, ¿vale? Porque no hay ninguna flota que esté ahora mismo, pues, detectada. Así que, como no hay ninguna flota detectada, no se puede hacer más. Venga, fase aérea. Primera parte, solo alemanes.
poner marcadores de paracaidistas en los aeródromos o localizaciones con el símbolo de paracaídas en el turno 3. Como no estamos en el turno 3, acordaros, el turno 3 es cuando empieza la invasión, por eso se ponen los paracaidistas en el turno 3. No poner paracaídas en Donbass, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí no se pondría, pero estamos todavía en el turno 1, con lo cual lo obviamos. Ahora, colocación de aviones de reconocimiento. Vamos a ver cómo funcionan los aviones de reconocimiento. Pero antes de nada, explicaros. Esperad, que no sé si lo estáis viendo por aquí. No lo estáis... Sí, lo estáis viendo, vale. Aquí, como veis, en la parte está muy pequeñito, ¿vale? Lo estáis viendo, ya lo sé, muy pequeñito. Pero esta parte de aquí, como veis, hay unos tokens. Estos tokens vienen en la parte de atrás, ¿vale? En la parte de atrás, en este caso, viene un por 3, ¿vale? Otros vendrán, pues, un por 4, otros vienen un por 12, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que son los puntos que podemos utilizar para hacer misiones, en este caso misión de reconocimiento. La misión de reconocimiento, pues voy a utilizar pues el total, voy a utilizar 3, ¿vale? Porque hay 3 embarcaciones, bueno, 3 flotas ocultas aquí, pues vamos a ver si tenemos suerte. Entonces, ¿cómo se utiliza? Muy sencillo. Venimos, cogemos nuestros tokencitos, ¿veis que aquí está vacío? Vale, porque son los verdaderos aviones de reconocimiento. Venimos aquí, ¿vale? Ponemos uno. Y como veis es mucho más grande que el token, ¿vale? Que el tokencito este, bastante más grande, ¿vale? Lo estáis viendo por aquí, casi el doble. Venga, fenomenal. Pues lo ponemos así. Venga, ponemos por aquí el primero, vamos a poner el segundo aquí, vamos a poner el tercero aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y lo reconocemos. Una cosa que os tengo que explicar de las cajas. Las cajas, si os fijáis, vienen aquí grises, ¿vale? Grises... no, aquí no puede. Aquí no puede. Este avioncito lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Podría utilizar 2 aviones en una misma caja, pero no se puede aquí. Y ahora os explico por qué. Así que vamos a dejarlo aquí. Bien, como veis aquí viene una caja, ¿vale? Las cajas que ya conocemos, que es donde están los navíos. Bien, y hay unos redondelitos. La R significa reconocimiento. Solamente los que están de color gris y de color gris con una R, pues el color gris normal es para bombarderos, porque se pueden bombardear si las flotas están detectadas. Y la R, pues, de los aviones de reconocimiento. Aquí, si os fijáis, no hay de color gris, con lo cual los alemanes no llegan hasta aquí. Los alemanes salen desde... venga, voy a ponerlo más guapo para que veáis desde dónde salen. Venga, pues los alemanes salen pues desde aquí, que es Deutschland, ¿vale? Desde Alemania. Después aquí tenemos Dinamarca, que evidentemente desde Dinamarca todavía no pueden partir, pero desde aquí sí que alcanzan esta zona de aquí, ¿vale? Por eso os decía, por aquí, circulito gris, de R de reconocimiento. Aquí también tenemos de reconocimiento, ¿vale? De bombardero y reconocimiento tranquilamente. ¡Fenomenal! Pues ya lo tenemos. Bueno, y los rojos, pues evidentemente es para Gran Bretaña, ¿vale? Que son para los aliados. Y los que vienen aquí con un circulito de color carne, más o menos, pues es para los noruegos, ¿vale? Pero los noruegos, hasta que no se haga la invasión y demás, no van a hacer absolutamente nada. De momento están ahí esperando verlas venir. ¡Fenomenal! Pues venga, vamos a poner por aquí los avioncitos, vamos a lanzar ahora el ADT, vamos a ver cómo funciona el sistema de reconocimiento. Venga, tengo que sacar un 6, ¿vale? Si no saco un 6, no sé qué flota hay aquí ahora mismo ubicada. Pues venga, vamos a lanzar, sale un 4, ¿vale? Este avión entonces vuelve para su casa. Y vamos a ver qué pasa con este de aquí. Vale, pues un 6, vale, un 6, ahora sí. Como ha salido un 6, este igualmente iría para su casa y este se tiene que descubrir. El número 1. ¿Qué hay en el 1? Bueno, en el 1 tienen barco. Vale, fenomenal. Tienen barquito, ¿vale? Tienen aquí dos flotas. 2 flotas. Pues mirad, 2 flotitas. Esto ya se puede retirar. Tienen aquí 2 flotitas. Pues fenomenal. Ahora yo podría optar si les puedo atacar o no les puedo atacar. En este caso no me conviene atacar, ¿vale? Aquí sí tengo yo flotas, ¿vale? Pero podría intentar atacarles, sabiendo que ya están aquí, o dejarlos marchar. Yo creo que es mejor dejarlos marchar. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo tengo la flota sin detectar. Aunque yo haya detectado con
con los aviones, ellos a mí de momento no me han detectado, con lo cual yo puedo ahora mismo quedarme como estoy, ¿vale? Como se van a tener que mover en su siguiente turno, o eso espero que tienen que moverse, ¿vale? Pues me voy a quedar como estoy. Y ya con esto, pues ya sabemos dónde están las flotas, ya sabemos qué es lo que podemos hacer, ya sabemos si podemos atacarles o no, enfrentarse o no enfrentarnos. Está complicado, ¿vale? De momento vamos a dejarlo así porque yo creo que todavía es un poco pronto y encima el 5, que lo tenemos solo con 4 puntos. Acordaros que teníamos nada más que 4 puntitos, ¿vale? 4 puntitos de batalla. ¿Por qué tenemos 4 puntitos de batalla? Porque en nuestra orden, ¿vale? Aquí en nuestra orden de batalla ya nos está diciendo que tenemos aquí 4 puntos, ¿vale? 4 puntos, y la 138 Regimiento de la Tercera División y la 223 de Ingenieros de la Tercera División, ¿vale? Por eso sé que aquí, pues en el 5, pues porque lo he metido yo, tenemos esto, ¿vale? Importante echar siempre un ojo a la orden de batalla alemán y noruego para saber qué es lo que va a suceder, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues entonces, con esto lo tenemos apañado. No voy a hacer más. No voy a hacer más, ya lo tenemos detectado. Ojo, el reglamento me permite no atacar, me lo permite hacer. Entonces, combate naval. No voy a hacer combate naval porque no estoy interesado. Vamos ahora con la fase aérea. Bueno, esto ya sabemos que estamos en la fase aérea. De todas formas, como estamos en la fase aérea, yo no puedo atacarles, ¿vale? No podría atacar, porque estamos ya en una fase superior a la naval, con lo cual, por mucho que lo intente, no hay tu tía. Colocación de aviones de reconocimiento y misiones de bombardero, interceptar aviones enemigos y demás cositas, que esto es para también utilizar cazas, porque sirve para contrarrestar pues, a otros cazas. Ya lo iremos viendo cómo funcionan. ¿Podría utilizar el bombardero para venir aquí? Bueno, por poder podría, pero no sé si llegaría. Yo creo que no llegarían, ¿vale? No llegarían porque están muy lejos. Partirían desde aquí y desde aquí hasta aquí es complicado, ¿vale? Es bastante complicado. Hasta aquí sí llega, porque tenemos aquí el puntito gris. Estaba pensando que estaba en otra caja. Pensaba que estaba aquí. Perdonad. Sí llegan perfectamente, ¿vale? Pero ¿me compensarían? Pues no estoy yo muy seguro que me compensase, pero mirad, podemos ver aquí una mecánica nueva y guapa, ¿vale? Venga, voy a hacerlo, sí. Venga, voy a coger. ¿Veis que tenemos aquí un avioncito, ¿vale? Un avioncito que tiene una bomba, ¿vale? Tiene por aquí una bomba, y esto significa que es el bombardero. Y por 3, bueno, pues vamos a utilizar, ¿vale? Una misioncita, ¿vale? Utilizamos una misioncita, vamos a coger por aquí el bombardero y lo vamos a colocar aquí y a ver si tenemos suerte. Y vosotros diréis, ¿cuántos bombarderos puedes poner en una misma zona, sea aérea o terrestre? Pues como mucho 2 con los alemanes. ¿Por qué? Porque, ojo, 2 como mucho, y encima no pueden realizar la misma misión. ¿Por qué? Porque estos están ahora mismo... A ver, dame un momento que creo que se me ha movido... Sí, se me había movido el tablero. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque estos, para poder hacer un impacto con un 5... es suficiente, mientras que los aliados tienen que sacar un 5 también, pero a ver, sacan un 5 con 3 dados, que me estoy haciendo un lío, perdonad. Tienen que sacar un 5 con 3 dados, en cambio los aliados pueden sacar hasta 3 aviones, y 3 aviones son 3 dados también, con lo cual, pues así es como se va compensando. Por eso estos son tan tochos y tan guapos. Así que tiramos 3 dadetes, vamos a ver si sacamos 5. Y no sale ningún 5, vale, esto, antes de nada, vale, ya he hecho la misión. ¿Esto qué significa? Pues significa que este bombardero se va para su casa, ¿vale? No puede hacer nada más. Y aparte de esto, que no ha caído el pepino en ninguno de los barcos, ¿vale? Si fuera por la parte aliada, los aliados podrían poner hasta 3 aviones bombarderos, ¿vale? Bueno, estos no son exactamente, pero aún así podrían poner 3 y lanzarían 3 dados, uno por cada avión. En cambio, como los aviones de los alemanes eran mejores, por cada token podemos lanzar hasta 3 dados. Eso sí, el alemán solo puede hacer por cada bombardero una misión diferente, con lo cual no se puede bombardear siempre el mismo sitio, ¿vale? Venga, pues fenomenal, o las mismas tropas. Fenomenal. Venga, pues vamos a continuar.
no hemos hecho nada, simplemente hemos descubierto la flota, pero no hemos podido atacar. Vale, misión de bombardero e interceptar, vale, fase terrestre, movimiento, vale, pues la fase terrestre no tengo a nadie, en esta fase terrestre no hay absolutamente nadie, no puedo hacer movimiento terrestre ni combate, así que yo ya he terminado mi turno. Venga, vamos con el turno de... lo diré, de estos pollos, vamos con el turno de estos pollos, de los ingleses, ¿vale? Vamos a ver, los ingleses, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los ingleses? Pues eso quiero saber yo. Vamos a ver qué van a hacer los ingleses. Pues los ingleses van a mover las flotas. Vamos a ver qué flotas se mueven hacia esa dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Venga, vamos allá. 4, venga, pues el 4. 1, 2, 3, 4. Venga, pues esta flota se va a mover. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues se va a mover aquí en el 1. Vale, pues en el 1. Se va a quedar aquí y no van a hacer más. Ahora, ¿cuál de las dos flotas se va a mover? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, 4, 5, 6. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, aquí. Cosita importante. Los aliados no pueden usar todas las cajas de una misma zona, ¿vale? No puede utilizarlo. Así que aquí se va a quedar siempre uno vacío. Y aquí, pues en la parte norte se quedará también uno vacío. No se puede utilizar la totalidad de las cajas. Acordaros. Fenomenal. Vale, pues una vez hecho esto... Ahora entrarían pues los nuevos componentes, ¿vale? Entrarían los nuevos componentes. ¿Qué son los nuevos componentes? Bueno, no sé si estáis viendo por aquí. Sí, lo estáis viendo, vale. Pues tenemos que coger el orden de batalla para ver qué es lo que va a entrar nuevo ahora mismo. Tenemos, esto es lo que ha entrado en nada, porque este es del día 12. Nos tenemos que venir aquí, perdonad. Entrada de puntos de combate naval británicos, ¿vale? Antes del turno 1, desplegar en el mar, pues como flota no detectada, pues 4 puntitos que ya los tenemos aquí, ¿vale? Y ahora, día 7, que es donde estamos ahora, que es el turno 1, pues van a contar con 9 puntos, ¿vale? 9 puntitos, lo estáis viendo por aquí, 9 puntitos, para poder gastarlos en lo que quieran, ¿vale? Pues entonces, contamos aquí 9 puntos, que esto se va al 13, ¿vale? Lo ponemos aquí, al 13. Hay que sumarle los 9 puntitos. Fenomenal, de 9 o sea, 4 más 9 son 13. Fenomenal, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Cogemos el 4, ¿vale? El 5 y ya. 4, 5 y ya, con esto sería suficiente. En el 4 cogemos flotita, ¿vale? Una flotita entera con 9 puntos de ataque. ¡Toma ya! Venga, y lo vamos a poner en el 4. Y el 5 pues va a ser un señuelo. Venga, el 4. ¿Dónde se colocan? Siempre empiezan desde el sur, moviendo después hacia la zona centro o hacia la zona norte, ¿vale? Pero para moverse a la zona norte necesitamos 2 turnos. Por eso los barcos estos van todavía hacia allí. Acordaros, estos barcos de aquí van dirección Narvik y los siguientes barcos, los que tengo aquí, van dirección Trondheim o como se llame, yo que sé, es que tiene unos nombres también, esto que deja mucho que desear, ¿vale? Aquí, a Trondheim, ¿vale? Fenomenal. Pues entonces, ponemos el 4, pues el 4, vamos a ver, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vale, pues este se queda aquí, el 5, venga. Pues el 5 no hace falta ni tirar, sabemos que va a venirse aquí. Pues el 4, que era el 4 es flota, ¿vale? Venga, pues ya estaría. Muy bien, pues con esto ya tenemos esta parte de aquí. No he recordado la fase de climatología porque esto se hace una vez al principio del turno. La fase de reorganización y abastecimiento no hace falta porque los noruegos siempre están reabastecidos. Y aparte que los ingleses siempre están abastecidos y las flotas nunca necesitan abastecimiento y los aviones tampoco necesitan abastecimiento, con lo cual esta parte, digamos, esta parte de reorganización, abastecimiento es más para los alemanes, ¿vale?
Vale, movimiento de flotas, ya lo hemos hecho. Colocación de las nuevas flotas, también lo hemos hecho. Venga, colocación de submarinos, esta vez sí que sí, vamos a sacar submarinos. Vamos a ver si detectan al resto de submarinos. Mirad, tenemos 4 tokens de submarinos. Esto, hay uno de ellos que representa, que es este de aquí, ¿vale? Esto representa una flota completa de submarinos y podría detectar con 5 o más en vez de con 6. Pero hay una única pega. La pega es que para hacer este tipo de flota completa necesitamos tener los 3 tokens de flotas en una misma caja, con lo cual es, ojito, mucho cuidado con esto, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces se pueden realizar desembarcos sin ningún tipo de ataque naval ni nada, porque no fueron detectados esos barcos con anterioridad, ¿vale? Así que mucho ojo. Vamos a ver. Tenemos ahora mismo 6, ¿vale? Tenemos 6, pues con un dadete vamos a ver dónde va uno de ellos. Pues va en el 3, pues venga, en el 3, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vamos allá. 5, 6, ponemos uno aquí, fenomenal. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues en el 1, venga, fenomenal, pues lo ponemos aquí. Muy bien, pues con esto ya podemos utilizar, pues como veis por aquí, la colocación de submarinos, pues podemos utilizar ya los submarinos. De hecho voy a poner por aquí también en la chuletilla que ya se pueden utilizar los submarinos para intentar detectar las flotas. Pues venga, vamos allá, vamos a ver si pueden conseguir las flotas. ¿Cómo se consiguen las flotas? Las flotas se consiguen tirando el dadete y con 6. Ojo, si fallan, es decir, si no consiguen saber qué flota hay ahí, simplemente se quedan aquí hasta que el jugador aliado, que es del jugador aliado, o el jugador inglés, como queréis llamarlo, lo retire, ¿vale? Entonces, sale un 4, vale, esto no hace nada, voy a dejarlo aquí atrás, ¿vale? Porque ya no pueden hacer nada más. Vamos a ver con esta flota de aquí, sale un 1, tampoco consiguen. Venga, ahora este de aquí, el que está aquí, el que veis en el 6, un 1, tampoco lo consigue. Pues nada, pues ya ha terminado la fase naval. La fase, porque no hay combate, así que no hay combate por ningún lado, no hay combate, ¿vale? Venga, fase aérea, solo alemanes. Bueno, pues esta no la saltamos. Ahora, colocación de aviones de reconocimiento. Vale, pues ¿cuántos aviones de reconocimiento? Solamente van a poder utilizar 2. Creo que no lo estáis viendo. Dame un momento. Venga, aquí más o menos lo estáis viendo. Tenemos por aquí, ya sabéis, la fichita con los prismáticos. Importante, 1×2. Vale, venga, va a utilizar pues los 2 puntos que tiene para realizar el avistamiento, ¿no? El reconocimiento. Venga, pues vamos allá. Vamos a tirar con un dadete, vamos a ver qué sale. Un 2, vale, 1 y 2, vamos allá. A ver, dame un momento que creo que no lo tengo yo a mano los aviones de reconocimiento. Pues no los tengo a mano. Vale, dame un momento que no los tengo a mano. Creo que sí, pero pasa que no. Resulta que los tenía a mano, lo pasa es que había menos con gato escayola. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos a ello, vamos a continuar. Entonces, sacamos los 2. Vamos a ver, hemos sacado un 1. Eso significa que va a venir aquí, va a intentar reconocer al 1. Vamos a ver qué es lo que pasa. El 5, pues era 1, 2, 3, 4 y 5. Le ponemos aquí, ¿vale? Le ponemos aquí y se acabó. Este tiene que sacar un 6. De hecho, ya lo pone aquí en la fichita, ¿vale? Un 6. No sale un 6, sale un 3. Con lo cual, este se va para su casa. Para su casa. Vamos a ver el otro. Tira el dadete. Sale un 4. Naranja de la China. Tampoco es capaz de reconocer la flota. Así que este se vuelve para su casa. Y con esto, pues continuamos a ver con el resto de la fase. Fase aérea. Colocación de aviones de reconocimiento, ya está, las misiones de bombardero, como no han sido reconocidas, no pueden bombardear, con lo cual no pueden hacer nada más. Fenomenálogos no mueven hasta que no empiece la invasión, porque los pillaron ahí un poquito de extranjis, ¿vale? Entonces ya con esto lo tenemos apañado. Pues con esto finaliza ya también el turno 1, ¿vale? Y con esto también voy a finalizar el vídeo, para que no sea tan largo, porque tenéis que procesar un poquito el conocimiento que os acabo de entregar, que no ha sido poco, ¿vale? No ha sido poco. Entonces, nada, una cosita que os tengo que comentar. Cometí aquí un pequeño fallo, que este de aquí lo tenía en el 48, no sé si os habéis fijado, pero bueno, aún así os lo digo, lo tenía en el 48 y tenía que haber empezado con 4, por eso lo cambié y se me olvidó decíroslo, ¿vale? Que lo puse en el 4 y del 4 va al 13, que son los puntos máximos al mismo que tiene navales, ¿vale?
Pues yo creo que con esto ya lo tenemos superado y lo tenemos apañado muy bien para el turno 2. Para el turno 2 que empezará pues con el turno del alemán. Pero vamos, que lo dicho, lo voy a dejar aquí, ¿vale? No quiero alargarlo más porque de momento son muchas cositas que hay que estar pendiente y que bueno, así vais haciendo la idea de más o menos cómo va funcionando el tema naval, por lo menos la parte de movimiento y la detección, que yo creo que ha sido... que es bastante sencillito, ¿vale? Ya lo más complicado va a ser cuando desembarquen, eso va a ser un poquito más de aquella manera, pero hasta el turno 3 no es el desembarco, así que nada, lo dejo aquí. Y por cierto, el desembarco viene en el reglamento, en la parte final del reglamento, que os había dicho antes que no lo encontraba, pero que sí, que está en la parte de atrás, ¿vale? Está justamente aquí, en el primer turno de juego, para que sepáis que aquí viene todo de cuando desembarcan los alemanes, ¿vale? En el turno del desembarco, turno 3, ¿vale? 9 de abril, el jugador alemán tendrá un +1 en la resolución de todos sus combates. En el combate de Oslo, pues tendré un +3, ¿vale? Para que lo sepáis que aquí está todo. Aquí está todo. Muy bien. Pues lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, espero que os esté molando, espero que le esté animando así un poquito al tema porque yo creo que el juego merece la pena, es un operacional bastante majete, ¿vale? Y lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, en los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, por aquí, por YouTube, en todos lados estamos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!